Recuerdo cuando nos conocimos que tú decías, el pasar por pasar en la vida, pues no tendría sentido el aportar cosas positivas, cosas que nutran a la sociedad, cosas que generen un cambio en la sociedad. Creo que eso es lo que hace falta en nuestro país, en el mundo entero. Lo que está pasando a nuestro alrededor, ya lo iremos platicando, es tiempo de cambios. Claro. Escuchamos en el radio, en la televisión, la palabra reforma, reforma, reforma. La palabra violencia, violencia, violencia. La palabra cambio. Todo eso nos da miedo. Pues tienes dos opciones. Una, o el miedo lo encuentras como un aliado y lo adoptas y te enfrentas, Ah. o entonces será tu lastre que cargarás toda la vida. Cuando los documentos, como bien lo dices, observé que duraron 30 años en esa dictadura. Imagínate, 30 años sometidas, limitadas en sus relaciones laborales, limitadas en sus derechos. Y entonces esta lucha surgió precisamente por visibilizar los derechos de trabajo. Es Si nos cierto. vamos al feminismo negro, cuando los negros eran esclavos, pudieron salir de esa esclavitud a través de esa unión entre hombres y mujeres y como tú dices, somos parte de esa mancuerna como sociedad. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto en verdad recibirles aquí en este espacio de familia. Con nuestro inicio, Saber más para ser mejor, es un podcast que llevaremos hasta ustedes, Verónica Ucaranza. Y Anuar Morales, abre tu mente, la razón y tu corazón. Pues sí, en verdad queremos hacer un producto muy cercano, muy familiar, muy accesible. Siempre hemos dicho, ¿qué hacemos para abonar a la sociedad? Y tú me decías, bueno, tiene que ser en diseño universal, accesible, que se entienda todos esos conceptos que de pronto son tan complicados en el ámbito del derecho y que, bueno, ¿cómo los podemos hacer accesibles? Y a mí se me ocurrió una frase, ¿cómo hacer que sean como parte de la canasta básica? ¿Cómo lograr que un recetario, por ejemplo, de cocina, que pueda ser tan complicado de en un pastel, cómo hacer la harina, cómo cernir la harina, el elemento que debe de llevar para cernir la harina? Así es el derecho. Un concepto nos puede llevar a un sinfín de posibilidades. Entonces, pues queremos darle la bienvenida. ¿Este espacio es abierto, sí o no? Claro, para todas las personas que quieran aportar algo a la sociedad, creo que en esta canasta básica hablas de muchos elementos que aún la sociedad desconoce, ¿no? Desconoce, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, vemos la Ley General de Acceso a las Mujeres, entre otras más, temas de derechos humanos, temas de derecho laboral, por ejemplo, que la gente desconoce y siendo que es un factor importante en la sociedad trabajadora, el conocer sus derechos, sus obligaciones, ¿no? Que más adelante en otro programa tendremos un invitado que nos hablará más del tema. Sí, será nuestro primer invitado, ¿verdad? Sí, claro. Extraordinario. Fíjese, hay que platicarles un poco de por qué surgió este tema. Bueno, de entrada, quien nos conoce y quien no, ya saben, nos presentamos de nuevo, Verónica Ucaranza. Y Anuar Morales. Somos amigos, compañeros, somos esposos, pero somos compañeros de una causa donde seguimos insistiendo desde todos los espacios, públicos o privados, para llevar la sensibilización, porque nosotros estamos muy convencidos que conocer tus derechos, reconocer tus derechos, pero sobre todo identificar lo que puedas hacer en un momento adecuado, hoy es pan molido, ¿cierto o no? Claro que sí, bien lo mencionas, ¿no? La importancia de reconocer todos los derechos. A veces la gente como que se limita en el tema y es algo que quiero abundar, que no es un espacio solo para profesionales del derecho, es para toda la sociedad. Es un espacio donde se tocarán diferentes temas, donde la gente, como lo dice el podcast, saber más para ser mejor, que la gente conozca más sobre diferentes temas para ser mejores personas y esa es la aportación que Verónica Caranza y Anuar Morales queremos aportar a la sociedad. Hace mucho tiempo, cuando de recién nos conocimos, siempre pensábamos cómo hacer un producto que quedara en la sociedad.
cómo hacer un producto que pudiéramos trascender, cómo dejar en nuestras hijas, tenemos 4 hijas, cómo dejar en nuestras 4 hijas un legado que puedan seguir. Y entonces pensábamos cómo ponerle. Y bueno, de primer tema siempre vimos esta frase como una oportunidad. Saber más para ser mejor. Y quiero platicarles, me voy a adelantar un poquito para platicarles por qué el tema. Hace algunos años, cuando estaba su servidora en la preparatoria, tuve un maestro de sociología. Y entonces ya sabes que te ponen la tarea y te Claro. dicen que a la mejor frase, entonces que se ganaría la mejor calificación. ¿Para qué una frase? Que para que en algún momento pues ya no citaras a esos filósofos tan importantes y que ¿por qué no? Tú pudieras ser un filósofo. Y bueno, pues ya sabes, en la preparatoria sueñas, sueñas con hacer proyectos y mi frase fue esa, saber más para ser mejor y que la compartimos desde el día que nos conocimos. ¿Por qué saber más? Bueno, porque saber más en todas las materias, saber más de derecho, saber más de medicina, saber más sobre los adolescentes, saber más Psicología. psicología, saber más cómo abonar hoy en un concepto globalizado, cómo abonar hoy desde una responsabilidad en la inteligencia artificial, por ejemplo, y ser mejor. Tú desarrollas muy bien ese concepto. ¿Por qué para ser mejor? Pues creo que algo que recuerdo cuando nos conocimos, que tú decías, el pasar por pasar en la vida, pues no tendría sentido. Y hoy creo que lo he hecho rema desde mi ser. El pasar por pasar no tiene sentido, el aportar cosas positivas, cosas que nutran a la sociedad, cosas que generen un cambio en la sociedad. Creo que eso es lo que hace falta en nuestro país, en el mundo entero, que hoy las nuevas generaciones que vienen empujando sean ese cambio verdadero y que se haga una realidad, ¿no? Y que hoy nos demos cuenta que somos un binomio, hombres y mujeres, Así para es, aportar, para crear y surgir nuevas ideas en esta sociedad. así es. Y antepongo una frase que hace poco me lo volviste a señalar, que te decía, hoy lo que está pasando a nuestro alrededor, ya lo iremos platicando, es tiempo de cambios. Claro, Escuchamos en el radio, en la televisión, la palabra reforma, reforma, reforma. La palabra violencia, violencia, violencia. La palabra cambio. Todo eso nos da miedo. Y entonces yo te decía, todo lo que viene da miedo. Y tú me hiciste saber, pues tienes dos opciones. Una, o el miedo lo encuentras como un aliado y lo adoptas y te enfrentas, claro. o entonces será tu lastre que cargarás toda la vida. Entonces, bueno, es cierto, la reforma constitucional nos vino a traer un segmento de miedo, es verdad, pero creo que hoy podemos salir avante y podemos decir que aún con miedo será efectivamente nuestro mejor aliado. Y entonces, ¿por qué decidimos que fuera en esta fecha? ¿Por qué noviembre? ¿Por qué 25? A mí, bueno, me encanta esta fecha. Claro, porque se conmemora el Día Internacional de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Así es. Este día 25 de noviembre, no sé si lo han escuchado, de pronto sale 25N, 25 de noviembre, 25 de noviembre Día Naranja o incluso 25 Naranja o Día Naranja. Y entonces de pronto, si hiciéramos una encuesta, alguien nos diría, ah, es un partido político y nosotros, no, ah, es con respecto a una fruta por la naranja. No. Y entonces pudiéramos ir sorteando tantos datos que nos dan muy simpáticos. Claro. Imagínate, han pasado cuántos años ya. 65 años. O sea, 60 años, 65 65 años. años, imaginen nada más. Todos estos años y seguimos nosotros poniendo el dedo en la llaga. Seguimos visibilizando que sea noviembre un mes extraordinario, un mes donde partiremos, por ejemplo, de definir, tú lo mencionabas muy certero, a conmemorar. Es diferente de celebrar. Claro. Se celebra el cumpleaños, se celebra algo donde estás feliz, se celebra un triunfo. Y conmemorar es hacer énfasis precisamente a ese dolor, algo que tuvo un origen y sobre todo un desenlace muy trágico. Que nos haga reflexionar cada 25 de noviembre
y bueno, no cada 25 de noviembre, todos los días reflexionar qué necesitamos mejorar como sociedad, porque tú bien lo acabas de decir, eh, bueno, yo me atrevo a decirlo, vengo de una mujer, estoy felizmente casado con una mujer, tengo 4 hijas, tengo madre, tengo hermanas, y qué más gusto me daría que, que pudieran desarrollarse en un ambiente libre de violencia. Ya sé, y la verdad que cuando escucho esas frases de aliados como tú, la verdad se me parte el corazón y me da mucha emoción porque hoy es día de conciliar, hoy es momento de diálogo, hoy es momento de seguir teniendo una valía social. Pero bueno, ni nosotras podemos transitar solas, ni ustedes solos, porque además sería un mundo muy aburrido sin Claro. nosotras. Dicho en mi favor y en el de todas las mujeres, también es cierto. Hoy tenemos una realidad. Ustedes van a escuchar en los últimos años y escucharon y van a seguir escuchando cada mes 25, por ahí hasta le ponen en las efemérides, ya sabes, Claro. enero 25 y color naranja. Pero la gente sigue pensando que es respecto a un partido político. 25 de noviembre nos trae a nosotros esta obligación de seguir sensibilizando en los temas. Uno, porque desde nuestro espacio público y privado, hoy abrimos nuestro espacio privado. ¿Por qué? Bueno, el público creo que estamos legitimados, su servidora soy abogada de profesión, soy también maestra normalista, tengo una maestría en Seguridad Pública y Administración de Justicia, un doctorado en Praxis de la Educación, un doctorado en Derecho Penal, certificada en medios alternos, en anticorrupción, en derechos humanos. Recuerdo, ¿te acuerdas cuando fuimos a hacer la certificación a Perú y Claro. Italia? Nos certificamos en derechos Derechos humanos. humanos. Eh, Tú acabas de obtener tu grado de Claro. doctor en Derecho. Eh, Creo que eso nos viene a legitimar en este espacio. ¿Para qué? Para hacer una aportación así, sencilla. Una aportación que vaya, que conozca, que reconozca las personas sus derechos. Y bueno, imaginemos, por ejemplo, tú, ¿por qué quisiste ser abogado? Pues en el examen me hiciste que recordar en el examen de mi tesis doctoral, un maestro, un doctor, me preguntó que si creía en la justicia. Y yo le dije, claro que creo en la justicia. Él se rió sarcásticamente, pero creo que la justicia la hacemos todos desde nuestros espacios, ¿no? Creo que el hablar de manera generalizada de la justicia, pues sí, nos puede traer muchas sorpresas, a lo mejor muchas decepciones tal vez, Mm, pero creo que desde el ámbito de nuestra competencia todos podemos ser justos, ¿no? Todos sí, podemos ser justos desde nuestros, a lo mejor la gente que tiene gente empleadora, la gente que te ayuda, con tu familia, con tu esposa, con sí. tus hijos, puedes generar esa justicia, ¿no? Porque la justicia no solamente es desde el ámbito jurídico, sino hablamos de Sí. justicia generalizada para todos, ¿no? Sí, fíjate que algo que me impresionó cuando te conocí, además de tu entusiasmo, y lo quiero resaltar hoy con este tema de visibilizar violencias, por eso te preguntaba, a lo mejor me gustaría que les platicaras por qué estudiaste derecho, por qué esa parte sensible de tu persona hoy te permite decir frente a la sociedad, me ha costado trabajo, pero aquí estoy. Estoy legitimado desde un espacio porque esta sociedad clasista, esta sociedad discriminatoria, y hoy estamos hablando de las mujeres, pero ya llegaremos al tema cómo también a los hombres se les discrimina, se les excluye, se les minimiza, ya sabes, si por los tenis, si por el zapato, si por el suéter caro. Entonces, el amor a lo que hacemos, el amor a la camiseta, yo lo digo por mí y empiezo yo. Yo nací en una familia tradicional, en una familia de comerciantes y entonces yo de pronto al final de los días estaba muy cansada y entonces yo decía, ¿será más fácil estudiar? Y entonces a veces yo hasta de broma les he dicho a las niñas, yo no sé si estudié por gusto o por susto,
Pero y digo, claro que al principio fue por susto porque decía, ¿será que todas las noches me tendré que levantar a prepararlo de otro día? ¿Será que todas las noches me dolerán igual las piernas? ¿Será? Pues sí, es lo mismo, nada más en otro Ah, espacio, ¿verdad? Solamente que de pronto tu falta de madurez, pues te hacían pensar diferente. Hoy en día, entonces, en verdad es una carrera que yo amo, que me permite desarrollarme, que nos permite vivir dignamente, pero creo que dentro de esa vida con dignidad ha sido las aportaciones sociales. Y por eso yo creo que en la lucha que hemos hecho eh, desde los últimos 8 años, juntos ya 6 años, nos permite hoy decir, ¿por qué noviembre? Noviembre, porque es mes naranja, porque seguimos insistiendo para que se erradique la violencia en contra de mujeres y niñas, porque sigue siendo una realidad. y un tema que tú platicabas, que el tema de la discriminación en la sociedad, y yo platicando un poquito del tema de por qué me gustó el derecho, bueno, creo en la justicia, creo en me molestan las causas injustas, y yo duré 10 años en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde me desempeñé como policía investigador. Y en la sociedad vemos que el tema de policías o de servidores públicos está mal visto, ¿no? Porque nos tienen como rateros, como corruptos. Y déjame decirte que no, o sea, que realmente habemos gente que tenemos la convicción y la vocación para hacer las cosas. Y creo que eso es lo que nos permite hacer un cambio y una diferenciación en esta sociedad, ¿no? Tan necesitada de eso, ¿no? Entonces, creo que esa parte importante de que dejemos de poner etiquetas, dejemos de discriminar en la sociedad a la gente, de primero conocer antes de prejuzgar, ¿no? Creo que es una parte importante que nos hace falta como sociedad, ¿no? De hecho, hasta jurisprudencia se hizo. Acuérdate, la Sí, jurisprudencia 22 diagonal diagonal. 2016, emitida por la Suprema Corte de Justicia, nos dice que no debemos de prejuzgar, que Claro. tenemos que hacer una metodología. O sea, ha llegado nuestra sociedad a tal necesidad que desde nuestros espacios de más alto grado jurisdiccional nos van marcando esas pautas. Y hoy una pauta es esta, 25 de noviembre, 25 Día Naranja. Platícanos de esas tres hermanas. Fíjate que yo cuando conocí la historia, tuve la oportunidad de leer, se me hizo una historia eh, triste, pero Triste. muy importante, y creo que es un tema que se debería de tocar un poquito más en las escuelas, Ujú, ¿no? De la vida de María Teresa, Minerva y Patria, ujú. que fueron unas revolucionarias en República Dominicana, ¿no? Mujeres, tres Mujeres, mujeres. tres mujeres apoyadas por sus Ay, maridos, eso bueno, me ¿no? encantó saberlo. Que estaban en contra del régimen de Rafael Leonidas. Leónidas Ujú. Trujillo, quien pues llevaba más de 10 años en el cargo, ¿no? Y tenía una Sí. dictadura donde el tema era oprimir a la sociedad, ¿no? Y en esa lucha las tres hermanas se levantan y generan la Asociación 14 de Junio Sí, me en encantó contra eso. de la dictadura de Rafael. Sí, me encantó. Fíjate que yo revisando los documentos, como bien lo dices, observé que duraron 30 años en esa dictadura. Imagínate, 30 años sometidas, limitadas en sus relaciones laborales, limitadas en sus derechos. Y entonces esta lucha surgió precisamente por visibilizar los derechos de trabajo. Y me llamaba la atención cómo eran cuatro hermanas. La cuarta hermana creo que no fue tan guerrera porque no sale en la historia, pero sí se decía que incluso era La la que que guardaba tenía, las la que armas. guardaba las armas, o sea, no inventes. ¿Cómo entonces en la vida vamos teniendo cada quien nuestra habilidad? A lo mejor a mí no se me da hablar, a mí no me gusta hablar en público, a mí me da miedo, a mí, pero yo sirvo para otra cosa. Entonces esa cuarta hermana, ¿cómo guardaba las armas? Y bueno, ya sabes que las tres hermanas van y visitan a sus esposos que estaban encarcelados. Claro. Y entonces, bueno, no sé cuántas veces hemos escuchado esa historia, las mujeres apaleadas,
las meten a un vehículo y las desbarrancan. Desde luego se llegó a justificar con elementos técnicos que ellas no habían muerto por haber desbarrancado el vehículo, sino ellas al parecer ya llevaban lesiones muy severas cuando las metieron al carro previo a desbarrancarse. Imagínate nada más. Aparte de esto, estuvieron presas. Sí, ¿Y si claro. sabes de dónde viene el nombre de mariposas? Ay, es cierto, la verdad ya me acordé. Les decían las mariposas, Claro, ¿verdad? porque Pero no, sí. cantaban en la prisión femenil que estaba a un costado de la prisión varonil y los presos Ah, les pusieron porque cantaban las mariposas. Dios, en verdad, cómo la lucha de estas mujeres, eso fue en 1960. Fíjate los años que tuvieron que pasar. Yo recuerdo también que nos ha marcado todos los documentos, que como entre el 80 y el 81 en Colombia se empezó a hacer por grupos feministas que se reconociera esa lucha y que fuera el día 25, ¿por qué? Pues porque es el día que habían fallecido esas tres hermanas. Y fue, fíjate, del 80 todavía pasaron más de 10 años, porque fue en la ONU, ¿en qué año? En la ONU fue en 1999 Ujú. cuando por primera vez se determinó que se conmemorara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Y hoy entonces, el día 25 de noviembre es el Día Naranja, es un día internacional, es un día que se conmemora, es decir, es un día que ponemos el dedo en la llaga, es un día que seguimos insistiendo en todos los espacios. Nos toca, por ejemplo, participar en secundarias, en preparatorias, Universidades. en universidades, platicando del tema y que visibilicen el color naranja. Y entonces, en estos días platicando con la directora de un plantel escolar decía, ¿cómo explicarle a los niños? Les decíamos, hoy tenemos nosotros algunas dinámicas de cómo hacer la información accesible, cómo ser adaptada para los niños y las niñas, donde reconozcan. En este momento estamos hablando de la violencia, de la eliminación, de cómo identificar, de cómo sancionar, pero también de cómo erradicar, porque alguno de estos caminos nos llevan a senderos totalmente distintos, pero que hoy es una obligación. Algo que también siempre me llamó la atención, ¿sabes? Es ¿por qué el día naranja? ¿Por qué no otro color? ¿Por qué no verde, café, morado? Este, Porque hay tres colores que influyen. Igual, Les digo yo coméntanos. que naranja primero, son dos colores primarios, el amarillo y Amarillo el y rojo. rojo. Y entonces si hacemos una mezcla del color amarillo y rojo, sale el naranja. Pero ¿por qué el rojo? Rojo, La sangre. sangre, rojo de dolor, rojo de sufrimiento, rojo lo que implica ese impacto. Y el amarillo. En esa sumatoria del amarillo, el amarillo que viene, el sol, Vida. vida, esperanza. Claro. Entonces, imagínate cómo esa fusión del dolor con la esperanza, del sufrimiento o de la sangre, con buscar el color amarillo, la posibilidad de generar mejores sociedades. Nuestra generación, bueno, ya está de medio para acá, está como de mediodía. Pensemos que Sí. esa es una generación de mediodía, pero tenemos generaciones muy pequeñas. ¿No? Y generaciones en las que se tiene que empezar a motivar, a enseñar. Hoy vemos, por ejemplo, el tema del bullying que está muy de moda, ¿no? Esa violencia que se está generando entre niños, entre adolescentes y que va, pues tristemente de mal en peor. Por eso digo que es importante esa sensibilización que hacemos en los diferentes niveles de educación, ¿no? Que nos permite enseñar a estas nuevas corrientes que vienen impulsando, Estudiantiles, estudiantiles que vienen impulsando, pero también a los mayores, ay, es lo más para generar esa difícil. deconstrucción Ya sé, en alguien me cada uno decía, de... oiga,
pero yo como a esta edad, yo ya no estoy para aprender, ya estoy para olvidar. ¿Cuántos de esos nos hemos Claro. encontrado? Y nosotros, por favor, es que mire, escuche, vamos hablando de cualquier tema, ya no le digo de masculinidades o de género o de derechos humanos de lo más básico, Feminismo. de feminismo, y luego te dicen, si es que usted sale a marchar, si es que usted es revolucionario. No, hombre, es feminismo, o sea, esa parte, como lo dice nuestra autora, que bueno, a mí nos ha de Alda encantar, Facio Alda Facio, que dice que y es, Marcela y Lagarde. Marcela Lagarde, que es precisamente esa posibilidad de generar igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, 25N, 25 Día Naranja, día en que se conmemora, es un día internacional de la eliminación para la violencia de las mujeres por razón de género. Aquí también hay algo importante que podemos señalar. Primero, los delitos que por razón de género se daban, antes se mencionaban así por razón de género, como Claro. estas tres hermanas, en donde no solo por ser mujeres, sino por No, andar en la lucha. Y yo te pregunto, ¿a cuántas mujeres te suena familiar? ¿A cuántas mujeres hoy en día nos pueden discriminar? Ay, digo, no me voy a visibilizar. Van y pueden discriminar por andar en la lucha, por defender a otros. A muchas sigue claro, siendo una realidad. totalmente. Por eso creo que coincidimos para nosotros, 25 de noviembre sigue siendo un tema importante, un día donde incluso se conceptualizó lo que era la violencia, se dio la primera definición extraordinaria de lo que era la violencia hacia las mujeres y que hoy en las leyes, ya lo adelantabas, cómo tenemos tipos y modalidades, es decir, en qué espacio se llevan a cabo las violencias y de acuerdo al espacio, la naturaleza de las violencias que se llevan. Y eso lo veremos en otras intervenciones. Claro, aparte de seguir como hombres deconstruyéndonos, porque luego llega el 25 de noviembre y muchos todavía tienen el tema de, ay, el dejas, ¿no? Ajá. Cuando vuelvo y me regreso un poquito al inicio de esta transmisión, donde hablábamos que todos tenemos mamás, todos tenemos hermanas, todos tenemos esposas, tenemos hijos. Entonces, yo creo que si partimos desde ese concepto de visibilización, de que las mujeres vivan una vida libre de violencia, podemos entender más el concepto del Día Naranja como hombres y Sí, sumarnos, porque si bien habrá, por ejemplo, en el tema de María Teresa Minerva y Patria, los maridos apoyaban. Y si nos regresamos un poquito a la sí, historia y nos vamos a la revolución industrial, vemos el esfuerzo que hacían hombres y mujeres por ese cambio en materia laboral. es Si nos cierto. vamos al feminismo negro, cuando los negros eran esclavos, pudieron salir de esa esclavitud a través de esa unión entre hombres y mujeres. Y como tú dices, somos parte de esa mancuerna como sociedad para ser mejores y salir adelante día con día. Así es, por eso yo creo que a quienes nos escuchan de todas las edades, queremos acercarnos a todas las edades, queremos ser un proyecto en donde digan, ay, vamos a escuchar el tema de hoy. El tema de hoy fue la presentación Claro. este producto que se llama Becamo, Becamo. Becamo, este producto que ustedes van a ir viendo por ahí, les vamos a ir compartiendo las imágenes para que se familiaricen con las imágenes. Becamo tendrá muchos productos que ya en algún momento se los iremos platicando. Becamo tiene sentimiento, Becamo tiene transformación, Becamo tiene Aprendizaje y de construcción. aprendizaje y de construcción. Entonces yo creo que es el inicio de muchas cosas, es el inicio primero de adaptarnos al cambio, es el inicio de buscar cómo en ese cambio siempre tengan que venir cosas mejores. Y creo que ese cambio hoy con el 25N no podemos abandonarlo. Uno, que hemos luchado desde muchos espacios, como estas tres hermanas, digo, pues Claro. qué mejor estas tres hermanas que en un tiempo donde había una dictadura. Entonces, ¿por qué no hoy ser nosotros, pero hombres y mujeres que pues no podemos salir con armas? Me ¿No? haces recordar algunos temas, como hoy en esta conmemoración del 25 de noviembre
cierto o no que sigue siendo una realidad que nos encontramos tipos y modalidades de violencias. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que algunos funcionarios judiciales, no hay que decir de aquí, de los de allá, de De otro otro estado, país. de otro país, no observan, o sea, hoy siguen requiriendo para saber si el chiquillo comió, o sea, ¿cómo? Ah, que acredite cuánta es la necesidad. Y yo me pregunté en una ocasión, y hace poco en una aula, quiere decir que tenemos que poner, es que mi hijo es bien tragón y entonces se come 3 huevos diarios. 3 huevos diarios multiplicado por 30 días son tantos huevos que implican tantos kilos de huevo. O sea, lo tengo que sacar así, señor y señora juez. Tengo que explicar cuántos litros de leche comió o tomó. Tengo que explicar que hoy le di 15 días quesadillas porque no me alcanzó para más. ¿Qué le tengo que explicar, señora juez? No, y no solamente en primera instancia. Nos vamos, por ejemplo, a las procuradurías. Si nos remontamos un poquito al tema de las desaparecidas, o sea, Sí. esa falta de tacto de los ministerios públicos, de los policías investigadores. ¿Cuál era su hija? ¿La del tatuaje? ¿La de la minifalda? No, es que la mataron por eso. Entonces, 25 de noviembre nos viene a recordar que es una conmemoración, que es una posibilidad de cambio, que es una posibilidad de hacer más por mujeres y niñas en cualquier condición interseccional. Y alguien dice, ay, no que iba a ser en conceptos muy accesibles y ya encontramos la primera palabra complicada, Claro. interseccionalidad. Pero pensemos que la interseccionalidad es como si fuera un tejido, ¿no? Pensemos por un momento, mujer, madre de familia, 3 hijos, sin posibilidad, no trabaja, porque por cierto se accidentó, entonces actualmente tiene una discapacidad y que entonces su proveedor económico, ¿qué crees? Se nos fue de la casa. Y entonces esa condición la deja en una simetría, esas condiciones diferenciadas, ese tejido en donde vas identificando en cualquier persona, pero hoy hablamos de mujeres, cómo va interactuando. Un concepto que parece complicado, pero no lo es. Solamente es identificar qué factores podemos ir señalando y cómo podemos ir reparándolo. ¿Para qué? Porque si entonces nada más reparamos uno, pues dejamos los tres, ¿verdad? Esos 3 tejidos, esos 3 nudos, pues fuera. Entonces nos viene a recordar también este 25N que hoy tenemos tipos y modalidades de violencia, que hoy en día también hay violencias institucionales, que hoy en día tenemos violencias Económicas, económicas, patrimoniales. patrimoniales, y les iremos platicando cómo transitan cada una de Claro. ellas, porque a lo mejor, sin saber, alguien vive una violencia de esta naturaleza. ¿Recuerdas hace poco que fuimos a un colegio y les explicábamos a nivel de adolescencia cuáles eran las violencias que se vivían y que se conocen como bullying y que era precisamente entre pares, es decir, entre los mismos, entre la juventud? Uno de ellos, cuando a la par les explicábamos la ley de adolescentes, es decir, y les preguntábamos, ¿quién de aquí tiene 12 años cumplidos? Y ya la mayoría levantaba la mano. Entonces les traigo 2 buenas. Una buena, ¿cuál quieren primero, la buena o la mala? Y empezaba, no, pues la mala. Ay, la mala, ¿qué creen? Que a partir de los 12 años dice este documento que se llama ley que pueden ser sujetos o pueden ser responsables de un delito. Y hasta ahí decían, yo ni cometo delito. Pero delito es precisamente lastimar a un compañero o a una compañera. Es decir, ya no se vale que con un lápiz tú le perfores la mano a un compañero y ya sabes, los ojos de los niños y de los jóvenes y las niños y niñas se empezaban como a abrir de susto. Ya no es correcto que se metan a los sanitarios a tomarles fotografías a los compañeros o compañeras cuando están en el sanitario. Ya no es correcto que
alguien bromeando se llevó su mochila y le perdió sus útiles. Y entonces empezaban, ¿verdad? Así como los ojos sorprendidos porque precisamente son esas generaciones a las que tenemos que llegar primero, a la par de que hacemos un trabajo en conjunto, pero cómo es importante que esas generaciones identifiquen los contextos que, siendo natural, yo recuerdo, antes a ti te tocó jugar ese de chichileguas y ese que la Claro. culebrita, que por cierto yo ahí hasta me fracturé un brazo porque quedé en la cola y me volaron por allá. Eh, pero fíjate cómo lo importante hoy que las violencias han, han, han caminado Han escalado, han escalado, o sea, hoy los retos. O sea, pero ¿qué tal los retos? Pero yo creo que algo que ha influido en esta violencia en los jóvenes, en los adolescentes y aún en los niños, creo que gran parte ha sido los medios de comunicación. Hace en algún tiempo en un foro tocábamos cómo la influencia de las canciones, por ejemplo, de las películas, que hoy si no tienen violencia, sexo, drogas, alcohol y palabras antisonantes, pues no tienen nada de atractivo, ¿no? Y entonces yo creo que nos hace falta como sociedad y a los gobiernos tratar de regular esa parte de los medios de comunicación, ¿no? Porque realmente creo que eh, como las violencias, siento que es esa parte con los jóvenes que llegan a naturalizar, por ejemplo, hablamos las canciones de reggaetón que discriminan a las mujeres, hablan cosas terribles en las canciones y vemos a las chavitas, a los jóvenes cantando ese tipo de canciones. O qué tal los narcocorridos, por ejemplo, que ves a los chavos cantando narcocorridos que ya naturalizan esta parte donde simplemente en las noticias hoy vemos a la sociedad, encontraron 3 muertos acá atrás, acá otros 3 y la gente ya naturaliza ese tema. Creo que independientemente de todos estos temas, creo que hemos naturalizado un poco la violencia o un mucho tal vez. Una parte cuando en conmemoración a este 25 de noviembre, insisto, cómo es importante todos los factores que precisamente son generadores o vienen a permitir la naturalización. Podemos hablar desde los que son escolares, los que son religiosos, los que son comunitarios, los que son a través de medios de comunicación, los que son de la familia. Ah, O sea, los que son de la familia, es impresionante cómo en algunas participaciones de hace poco tiempo, todavía había algunas compañeras que participaban y decían, ah, yo fui de la familia que nos decían, hija, sírvele a tu hermano, hijo, tú no te preocupes, ahorita te eso es de... planchamos. Eso es de, hijo, tú no laves un traste, eso que lo haga tu hermana. Y entonces nos clasificaban las actividades y aunque hoy tendríamos que tener ya una evolución muy clara en los temas, creo que tenemos todavía muchas deudas. Y déjame te interrumpo. Quiero hacer un paréntesis porque fíjate que yo creo que por eso no me costó deconstruirme. Yo la verdad estoy bendecido por la mamá que tuve porque a todos mis hermanos, yo vengo de una familia de 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres, yo soy el segundo, mi mamá nos enseñó a cocinar, a coser, a planchar, Eso sí, a trapear y a barrer eso sí. y con mucho orgullo. Entonces la verdad que yo me siento bendecido porque la verdad no me costó trabajo eso, esa deconstrucción, porque mi mamá nos enseñó a valernos por sí mismos. Diario nos decía, ¿y qué tal si el día de mañana no se casan, no los dejan? Para que sepan hacer las cosas, ¿no? Y creo que no nos quita nada, ¿no? Hoy, por ejemplo, en este matrimonio que tenemos tú y yo, nos permite apoyarnos desde diferentes sectores, no solamente en la academia, sino también en el tema familiar, ¿no? Sí, que es parte y creo que en ese equilibrio siempre creo que tenemos una frase que el equilibrio nadie puede dar lo que no tiene. Claro. Nadie puede, incluso el maestro especialista en matemáticas es porque tiene ese dinamismo, es porque tiene el conocimiento, la preparación y es lo que trae cargado. Entonces,
precisamente ese es uno de las razones, de los objetivos de de este primer programa, de este primer acercamiento, de por qué lo quisimos hacer en 25N, por qué lo quisimos abrir en este marco de familia, en este marco desde lo privado a lo público, porque bueno, legitimados públicamente, eso es en el otro espacio, pero creo que hoy esta aportación tiene que permitir que sea accesible, propositivo y adaptado, en donde incluso, ¿por qué no? Que saber más para ser mejor llegue a espacios en donde algunos programas que vayamos desarrollando, por ejemplo, del bullying, explicarles por qué el concepto de la palabra, de dónde viene, cuáles son los actos que se tienen que identificar en los Las centros, herramientas que los las papás tienen que tener, los herramientas, protocolos que las escuelas deben de implementar, que eso es muy y importante que y no que tengan muchos miedo. padres de familia desconocen que existen protocolos en las Ya escuelas sé. y que a veces se pasan desapercibidos o las escuelas prefieren omitir para no meterse en problemas, ¿no? Sí, y creen que es por no meterse en problemas. Ay, es que no queremos tener problema con la familia Claro. tal, con la familia Y, con la familia X. Hoy no se tenga miedo. Hoy hay que estar informados. Hoy, en verdad, es una oportunidad de crecer, pero de crecer toda la sociedad, desde todos los espacios. Y entonces imaginemos que dentro de poco podamos explicar em, muy, en un diseño muy universal para preparatorias o secundarias, conceptos de tipos y modalidades de violencias. Los famosos retos, bueno, como Claro. hoy han llevado A la a muerte a a jóvenes. jóvenes. Hoy el tema, por ejemplo, de depresiones, el tema de cómo visibilizar tanta violencia y un elemento que manejabas, la naturalización, cómo lleva a muchas personas, no todas pensamos igual, no todas sentimos igual, no todas reaccionamos igual. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor yo soy ansioso, yo soy ansiosa. Yo recuerdo algo muy característico hace años, cuando todavía no se tenía la incorporación de los derechos humanos en el ámbito judicial. Pensemos en el ámbito, le llamamos jurisdiccional. Jurisdiction, decir el derecho, o sea, en donde esos espacios se dedican a, a decir el derecho. Es como en la panadería se hace el pan, ¿no? En, hay lugares donde hacen repostería, es decir, no hacen el otro tipo de pan, hacen repostería. Ah, pues el espacio de justicia, el espacio jurisdiccional, así se llama, jurisdiccional, porque se dice el derecho. Somos personas común y corrientes, somos personas humanas, somos personas de sociedad, las que tuvimos que transitar, estudiar, certificarnos, pasar exámenes, convocatorias para llegar al lugar donde estamos. Y entonces ese lugar se llaman tribunales. Esos lugares se llaman tribunales, después les iremos platicando cómo es de primera y segunda instancia, ¿Cómo funciona cada cómo uno de funcionan esos ellos? espacios y cómo pueden decir, ah, entonces ya entendí. Cuando dicen que es una apelación, ay, que es una apelación, ¿verdad? Y algo que que quiero platicarles es cómo es importante saber los conceptos. Hace muchos años, cuando entré de fiscalía al Poder Judicial, entré y era mi segundo día. Me ponen con el juez, un señor serio, de traje, hablaba súper formal, con una voz hasta gruesa, así. Me dijo, señorita Verónica, hágame favor de decirle al secretario que me mande el auto que le encargué. Y entonces, pues ya sabes, yo meritoria, queriendo quedar bien, dije, auto, auto, a ver qué le suena, auto, auto, pues claro, salí corriendo al estacionamiento del juzgado y entonces le dije al señor, oiga, don Chuy, era don Chuy el que cuidaba los carros, don Chuy, una pregunta, ¿no sabe cuál es el carro el auto le dije, el auto del juez, ese de allá, me mencionó así con la mano, me dijo, ¿para qué lo quiere? Le dije, oiga, es que el juez me dijo
que viniera a ver si ya estaba listo su auto. Me dijo, oiga señorita, usted es nueva, ¿verdad? Sí. Ah, mire, ¿no será que el auto es de los papeles que hacen ahí adentro? Porque yo escucho a los abogados que vienen y le sacan copia a los autos y yo quedé con unos ojos así. Le dije, gracias, don Chuy. Me metí otra vez corriendo, fui a la oficina del secretario y le dije, disculpe, me dice el juez que si tiene el auto. Sí, claro, agarró un expediente y me lo dio. Dije, Dios mío. O sea, me di cuenta que la palabra auto no era carro. Me di cuenta que la palabra auto no era vehículo, era la contestación que por escrito da una autoridad a la petición de alguna de las partes. Dije, ándale, claro que aprendí de Don Chuy. No, y por ejemplo, vemos hoy en la reforma que viene en materia familiar y civil, que ya es una reforma Sí, que tiene que ser accesible, accesible para todas las personas, no solamente para los especialistas en el derecho, sino para la sociedad en general. Y creo que son cambios muy importantes y como tú bien lo dices, vamos a ir tratando de tocar cada tema para que la gente conozca y sepa más desde la función jurisdiccional y a lo mejor algunas palabras, por ejemplo, en materia laboral, o ya no, en las juntas que se hablaba de los laudos y la gente decía, ¿el pues laudo qué laudos, es ¿qué es un eso? laudo? Me ¿No? sonaba como a planta. Que en otras materias pues es la sentencia definitiva que se dicta, ¿no? En primera instancia o en Así es. segunda. De hecho, por eso creo que nuestro primer tema a tratar con uno de nuestros invitados será cómo vamos en materia laboral respecto de la reforma. Sí, y vamos a tener de invitados a Rubén Darío Larios García, quien es director general del trabajo, quien nos platicará de todos estos temas en materia laboral, cómo vamos en la reforma y algunos otros conceptos que son importantes para que la sociedad esté más informada, ¿no? Sí, yo creo que algo también que tendremos que abordar muy necesario es conocer a los invitados, conocer para que las nuevas generaciones se sientan identificados, se sientan identificadas y que vean cómo la cultura del esfuerzo sí es parte hoy, hoy en día de este trabajo que dignamente hacemos desde lo público y desde lo privado. Por eso entonces les invitamos para que se queden en este proyecto familiar, ya lo adelantamos, accesible, propositivo y adaptado. No se olviden, por favor, 25N, 25 naranja, Día Internacional de la Eliminación de De la la violencia en Violencia contra de las en mujeres. contra de las mujeres. Y entonces, resumamos, violencias de género que antes era por ser mujer, pero hoy también seguimos teniendo un sinfín de violencias, no solo por ser mujeres. Hoy a muchas mujeres pierden incluso la vida, no solo por ser mujer, por ser ama de casa, por ser madre, por ser esposa, por ser trabajadora. Y bueno, seguiremos abonando a esos temas. Y entonces nos iremos a la materia laboral. ¿Por qué? Pues porque estas hermanas, la lucha fue laboral y entonces en seguimiento precisamente a esta oportunidad. Queremos decirles también que, que si ustedes ocupan, nos ocupen y que entonces nosotros aquí estaremos. Nosotros seguiremos abonando desde todos los espacios, Claro. seguiremos siendo cercanos. Nos gustaría que participen, nos gustaría que incluso nos digan qué otros temas quisieran abordar. A mí me gustaría desde lo más básico, o a ti te dieron la materia de libretas No, en la escuela, por ejemplo, o la materia de turno no. o la materia de cómo hacer diligencias, o sea, pero era la dinámica de ir, turnar, esperar al secretario o al notificador, esa no la perdimos. Y entonces hay muchos aspectos que hoy en día verdaderamente podemos abonar desde lo más sencillo, desde un formato que permita, insisto, conocer sus derechos, identificar qué derechos necesitan conocer hoy en día. Y, ¿por qué no? Más adelante platicaremos sobre la reforma judicial, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, porque corresponderá a las nuevas generaciones abrirse un espacio y, ¿por qué no? En algún momento ser magistrados, ocupar un puesto o un espacio desde titular de un juzgado,
¿por qué no ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia o integrar los juzgados y tribunales de primera y segunda instancia en materia federal? Y entonces aquí, por ejemplo, tendremos que ir diciendo siempre, ustedes escucharán del orden local y federal. Nada más es cuestión de competencias, decía la ministra en retiro, Margarita. Decía, todos somos y hacemos lo mismo, solamente nos toca diferentes espacios. Por tanto, así entendamos. Siempre están los jueces y de pronto los magistrados, pero en ningún momento somos más que nadie. Los magistrados ni magistradas somos más que nadie. Solamente nos toca, efectivamente, desde un tribunal superior, resolver respecto de la inconformidad, pongamos el concepto inconformidad que tuvo alguna parte a la resolución o a la decisión que tomó el juez o la jueza de primera instancia. Y entonces, bueno, pues vamos entonces concluyendo con esta presentación en donde les decimos que saber más para ser mejor. Es un podcast que llevaremos para ustedes con temas muy cercanos, temas muy dinámicos, con invitados, tendremos algunos invitados, pero iremos poniendo a su consideración todos los temas que de derecho se trate. Por eso es importante que abran su mente, la razón y el corazón para aprender de todas estas diferentes vertientes que vamos a tener en este programa. Así es, yo veo chicas hoy que te enseñan desde cómo hacer un corbatín, cómo acomodarte, por ejemplo, una bufanda, cómo maquillarte. Y a veces andas buscando, ay, una receta, ay, quiero hacer, hoy se me antojó una carne de determinada forma. Entonces, ya sabes, andas buscando y sacas el recetario. ¿Por qué no ser nosotros ese recetario? ¿Por qué no ser nosotros esa pauta o esos elementos que, a ver, tenemos un tema familiar, a dónde puedo ir, domicilio, teléfono, o sea, con punto y coma. Y que no solamente hablamos de que no solamente es un programa de temas jurídicos, vamos a tener temas en medicina, en psicología, ¿no? Donde desde diferentes perspectivas conocer diferentes disciplinas, ¿no? Y que abonan al derecho. Claro. Y que abonan al derecho. Vemos, por ejemplo, auxiliares en la administración de justicia como peritos, cómo interactúan en temas de violencia. Lo importante, por ejemplo, cuando nos emiten los dictámenes, cuando nos emiten esos dictámenes de contexto, de esa dinámica familiar, en donde dice, entonces es para el dictamen donde dice que yo estoy mal o que ella está mal. Recuerdo una frase de hace algunos años una señora. Dice el dictamen, quiero entender, dice el dictamen que estoy loca. Le dije, qué bueno. Imagínese, usted viene a reclamar aquí que hay una violencia, claro que así vamos a salir, pero usted no tenga temor. Hoy en día, las juzgadoras, los juzgadores de ambas instancias están preparados para asumir ese reto. Hoy se tiene una obligación de recibir, analizar y contextualizar. Hoy no es malo que las personas vayan al psicólogo, ¿verdad? Hoy no es malo que las personas vayan al psiquiatra. Hoy no es malo que las personas se mediquen. Claro. Es parte de tu funcionalidad. Con responsabilidad. Por eso iremos platicando cómo las violencias incluso han ido marcando la pauta para relacionarnos con otras profesiones. Y entonces, pues bueno, esperemos a nuestro primer invitado y creo que abrimos un espacio, insisto, de familia, del corazón, de conocimiento para todas y todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo que nos permitieron estar. Y entonces, Saber Más para Ser Mejor es un podcast que Verónica Ucaranza y Anuar Morales llevamos para ustedes.